Buenos días, sean bienvenidos a este webinar que con mucho gusto y mucho agrado Funkel Mexicana trae para ustedes, para nuestro estimado y queridísimo público. Mi nombre es Arturo Conde, soy asesor de ventas zona sureste aquí en Funkel Mexicana y tengo el honor de ser el presentador de este tan interesante tema. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo analizador de calidad de la energía marca MC modelo 8345. Este es un relativamente reciente lanzamiento, tiene un poco menos de un año que salió aquí en México y es... ¿qué? Y es el tope de gama que tenemos ahora en analizadores. Este es un clase A, de acuerdo a la IS 61000-4-30, y pues tiene muy buenas funciones que ahorita vamos a presentar. Bueno, hablemos un poco del fabricante. ¿Quién es AMC? Bueno, pues AMC es una empresa norteamericana que es parte de un grupo francés que se llama Chauvin-Arnoux. Ellos se dedican principalmente a fabricar equipos de medición y pruebas eléctricas profesionales y para profesionales para lo que es la industria, la parte comercial, servicios públicos, el mantenimiento. Esos equipos básicamente, pues podemos encontrar desde algo muy básico como es un medidor de pinza, un voltampérmetro, un detector de voltaje sin contacto, hasta algo más interesante y más avanzado como es pues un analizador, un medidor de resistencia de aislamiento, de bajas resistencias, un medidor de tierras o un probador de transformadores como es un TTR. Entonces, estos equipos son de batalla, la verdad es que son de muy buena calidad y pues aguantan bastante ahí en sitio, en lo que son, o sea, en campo, puedes andarlos trayendo, incluso se te pueden caer y no les pasa nada. Hemos tenido casos de gente que los deja encima de un transformador y prácticamente se quema, pero el equipo funciona perfectamente, sobreviven, entonces pues eso habla muy bien de ellos. Bueno, comenzamos con el tema que es la calidad de la energía. Pues es un tema relativamente reciente, es algo que se ha venido abordando hace apenas de los 2000 para acá, pero ya había un antecedente ahí por los 90. Entonces, hay algunas normas como la IS 61000, la 430, la IEEE 1159, incluso CFE con sus normas, sus estándares tratan de homologar con estas normas y nos dice que la calidad de la energía pues es una característica de la electricidad que está basada, bueno, que se toma en un punto y que está basada o está evaluada en un conjunto de parámetros eléctricos de referencia. También involucra una gran variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan pues a la tensión del suministro. Entonces, básicamente, muchos la tratan de definir, muchos evalúan lo que es un conjunto de parámetros, pero de manera muy resumida, podemos decir que la calidad de la energía eléctrica es el grado en que esta energía suministrada pues satisface las expectativas del usuario. Ahora, a mí me gusta mucho utilizar un ejemplo para tratar de ahondar un poquito en lo que es la calidad de la energía. Tratemos de imaginar un río que desde su nacimiento hasta su punto final, que es el mar, y hablemos de una fuente de agua, por ejemplo, un escurrimiento en las altas montañas. En ese lugar el agua es muy pura, es muy limpia, cristalina, y a medida que el agua baja por la montaña, se adentra entre los pueblos, se une con más ríos, incluso pasa por las ciudades, pues a medida que va transcurriendo por su camino esa agua tan limpia, se ve afectada por la contaminación pues de la gente que la usa, ¿no? Que la gente que vierte sus residuos, que lava ahí la ropa, que vierte incluso hasta basura. Entonces, a medida que el agua avanza por su camino, pues se va llenando de contaminación. Y entonces no va a tener la misma pureza que tiene al inicio que la que va a tener a la salida de una industria o a la salida de una ciudad. Entonces ya es un agua muy contaminada que pues nosotros no utilizaríamos para cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la electricidad. La electricidad tiene una alta calidad de la energía en la fuente, en las centrales generadoras, pero a medida que nosotros la transformamos y la transmitimos por las redes de transmisión y distribución y el suministrador la distribuye, pues se va viendo afectada por diferentes disturbios, hablando de que, por ejemplo, las mismas líneas tienen componentes capacitivas, tienen naturalezas inductivas y capacitivas, hay corrientes de arranque, hay industrias, hay usuarios que a lo mejor pues no tienen un correcto control de su demanda y, por ejemplo, tienen plantas de soldar y cosas así. Entonces, a medida que nos introducimos a la red eléctrica desde la fuente y llegamos hasta el usuario, la energía pues ya no tiene la misma calidad.
ya tiene pues empieza a contaminar con disturbios, y ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que son los disturbios. Bueno, hablemos un poco de lo que es la calidad de la energía. Ah, olvidé comentarlo. Vamos a tratar de, de irnos un poquito cortito con esta presentación, y al final daremos una sección de preguntas y respuestas, y con mucho gusto pues trataremos de resolverlas de la mejor manera. Entonces, hablemos de qué es una buena calidad de la energía. En términos generales, se puede decir que la buena calidad de energía tiene que ver con una continuidad del suministro, que no tenga interrupciones, también que tengamos una buena estabilidad de la tensión, que quiere decir que esa se mantenga pues dentro de lo que es el más o menos el 5% de la nominal, que es lo aceptable, también que tengamos una buena estabilidad de la frecuencia, un equilibrio de fases de la tensión correcto, es decir, que estén a 120 grados y que sean de igual magnitud, o sea, que estén prácticamente en equilibrio, ¿no? Ausencia de perturbaciones, que no tengamos transitorios, flickers, sags, waves, altas, bajas tensiones o ruido, e incluso la distorsión armónica, que ya no tiene tanto que ver con la tensión, viene de parte de los usuarios, pero también puede llegar a contaminar el suministro. Entonces, conceptos muy básicos relacionados con una forma de onda perfecta, que es la calidad de la energía, pues nosotros ya conocemos, bueno, como electricistas involucrados mucho en la materia, conocemos cómo se ve una forma de onda perfecta, una forma de onda senoidal de la tensión perfecta. Pues definimos un periodo que es el tiempo en el que la señal completa un semiciclo positivo y negativo, y para una frecuencia de 60 Hz son 16.67 milisegundos, y para 50 Hz de 20 milisegundos. Tenemos los valores pico, que es el máximo que alcanza durante un periodo, el máximo positivo y el máximo negativo. Los valores promedio, también tenemos valores pico a pico, y el valor RMS o valor eficaz, que es pues una integral del área bajo la curva, que nos da un indicativo de la tensión equivalente a corriente directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues la tensión en términos generales que realmente está haciendo un trabajo. Entonces también tenemos el factor de cresta, que es el valor pico entre el valor RMS, y también nos va a ayudar a definir qué tan distorsionada se encuentra una onda cuando ya tenemos ruido eléctrico en la señal. El factor de cresta de una señal senoidal perfecta es raíz de 2, o es 1.4142. Bueno, hablemos de los disturbios y las perturbaciones. La clasificación de estos disturbios ya tiene un poquito de historia. Al inicio la IEC comenzó a clasificarlos. Tenemos, por ejemplo, el test report de la IEC 610.00.215 del 2017. Obviamente hubo muchísimos antes, pero aquí podemos ver una clasificación de los fenómenos electromagnéticos un poco orientados a la parte del diseño para la compatibilidad electromagnética y hacer a los equipos inmunes. Entonces vemos, el inicio de la calidad de la energía es primero hacer inmunes a los equipos para que no fallen o no se descompongan, o no tengan averías o recorten su vida útil, o no se vean afectados en el ambiente que los vamos metiendo. Entonces, cuando nosotros comprábamos un equipo electrónico y empezaba a fallar porque la tensión no era la adecuada, empezábamos a meterle reguladores, le empezábamos a meter filtros, pero no tanto orientados a que no contaminaran la red, sino orientados a que nuestro equipo pues nos durara más tiempo. A medida que eso sucedía, nosotros protegíamos a los equipos, pero no protegíamos a la red misma de contaminar, ¿no? Entonces es como tu propia casa, ¿no? O sea, tú barres la basura de afuera de tu casa para que tu casa esté limpia, pero la tiras en la calle y entonces la calle está sucia. Eso pasa algo así con la calidad de la energía. Entonces después surgen normas como la IEEE 519, surge la IEEE 1159, que ya clasifican los fenómenos electromagnéticos ya orientados a la parte de clasificarlos y abordarlos y buscar soluciones para corregirlos. Entonces, esta norma nos habla ya de tránsito, bueno, de diferentes eventos organizados de acuerdo a su duración, a su magnitud. Tenemos eventos de muy corta duración, de prácticamente que son instantáneos, como los transitorios, variaciones de muy corta duración, como son las RMS o las variaciones de voltaje de corta duración, variaciones de larga duración en la tensión, otros aspectos como fenómenos de régimen permanente, como son las distorsiones, como son las elevaciones momentáneas de tensión, o incluso la distorsión armónica.
Entonces, hablemos un poquito de cada uno de los fenómenos, disturbios eléctricos. En cuanto a transitorios, pues estas son perturbaciones muy rápidas de alta energía, que duran muy poquito, apenas en el orden de varios microsegundos, y son tan graves que pueden alcanzar, o digamos que su energía es tan alta, que en tensión pueden alcanzar varios kilovolts y en corriente pueden alcanzar varios kiloamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que son eventos de muy corta duración, muy rápidos que no alcanzamos a ver, pero que sí llegan a pegar a nuestros equipos y a nuestra red eléctrica. En el caso de los transitorios impulsivos, estos son muy comunes por las descargas atmosféricas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay alguna descarga o un rayo cayó en las cercanías o en nuestra propia instalación, pues hay una corriente de retorno que le pega a la tensión del suministro, puede haber una sobretensión momentánea que nos va a quemar electrónica, que nos va a dañar aislamientos, que va a dar arqueos incluso a los aisladores, a los cables, o pues ustedes saben, ¿no? O sea, nos va a quemar alguna computadora, algún equipo eléctrico sensible, y eso pues va a repercutir en paros no deseados, en mantenimiento, en costos elevados de recuperar la producción. Entonces, básicamente es eso, los impulsivos, que son generalmente descargas atmosféricas, también pueden aparecer por cortocircuitos, y tenemos también transitorios oscilantes, que son ondas amortiguadas que tienen oscilaciones positivas y negativas y se superponen sobre la forma de onda de la tensión. Causas comunes de esto, pues generalmente la entrada de bancos de capacitores cuando no tienen reactores o cuando el contactor no tiene resistencias de preinserción, a la hora de que entre el banco de capacitores genera una oscilación o un reacomodo de energía. También tenemos cierres o aperturas de interruptores o de líneas, maniobras en la red de suministro que pueden ocasionarte pues transitorios de ese estilo. Otros disturbios, variaciones de corta duración en la tensión, tenemos los SACs, que son pues básicamente una reducción repentina. Algunas personas le llaman hueco. En términos estrictos, pues es una variación, una caída que cae por debajo del 90% y llega hasta el 10% de la tensión RMS, y se sigue de una recuperación muy rápida y en duración, pues puede durar desde un ciclo hasta un minuto. Es como es un pequeño hueco, algunos le llaman mordida, hueco o hundimiento en la tensión, en la que básicamente la tensión cae y luego se recupera. ¿Cuál es lo peligroso de esto? Este tipo de eventos generalmente no te dañan tanto los equipos, pero sí te los sacan de servicio, porque en el caso de los VFDs, esos tienen protecciones contra baja tensión, y en el caso de que la tensión tenga una reducción significativa, por ejemplo, ellos pueden mantenerse operando con la inercia del propio motor, manteniendo la corriente de CD en el bus SD. Sin embargo, dura muy poco y entonces se mantiene con esa inercia, y si no se recupera en el tiempo suficiente, el VFD se protege y se sale, o sea, se dispara, se desconecta, y esto te va a ocasionar naturalmente que un proceso se te detenga, que haya mermas, pérdida de producción, todo el mundo anda corriendo, los niños lloran, entonces ya se imaginarán que se hace pues un evento de algo tan pequeñito puede ocasionarnos pues, muchos problemas. Y en el caso de los fuels es lo contrario, son variaciones igual repentinas muy rápidas, que van desde el 10% hasta el 180%, y pues pueden durar igual de un ciclo hasta un minuto, y esto generalmente se da por maniobras en las líneas de distribución o desconexiones de cargas importantes. En el caso de los SACs, es importante decir que estos eventos son prácticamente impredecibles porque generalmente se dan afuera de nuestra red. Si hay una falla en una línea de distribución o de transmisión, en el momento que se dé la falla nos va a ocasionar un SAC, y la duración va a ser generalmente lo que tarda su sistema de protección en operar. Y el hundimiento o la caída importante que vamos a tener va a ser en magnitud directamente relacionada con la lejanía del evento que suceda hacia nosotros. Entonces es impredecible. Otras cosas que podemos encontrar son interrupciones del suministro. Esas se caracterizan cuando la tensión cae por debajo del 10%, y pueden ser de dos tipos. Pueden ser interrupciones temporales, que prácticamente desaparece la señal de la tensión y luego vuelve, puede durar varios ciclos, y las interrupciones ya permanentes, que ya pues son apagones, ¿no? Entonces eso igual, o sea, te puede pegar, no dañan tanto, pero sí te van a detener un proceso o directamente te van a tirar la producción.
Otros disturbios eléctricos, tenemos las sobretensiones temporales de larga duración, que hablamos de subtensión. Sobretensión es cuando superas el 110% y subtensión cuando bajas del 90%. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores? Bueno, porque estas duran más de un minuto. Entonces, ya ahí entraríamos con equipos de regulación, a lo mejor un autotransformador, a lo mejor un regulador de tensión, o si tenemos generación, pues simplemente hacer algunos ajustes en la excitación, ¿no? Entonces, tenemos otro evento, por ejemplo, los desequilibrios de tensión o los desbalances. La señal trifásica de una forma de onda, bueno, de suministro, se ve de esta manera. O sea, tenemos tres señales igualitas en magnitud, simétricas, que están separadas cada uno 120 grados, y pues muy bonito, ¿no? Es un círculo perfecto, están en perfecta armonía, y así debería ser nuestro suministro. Sin embargo, cuando entra una carga importante como un motor o un horno de arco eléctrico, si estamos cerca de alguna planta siderúrgica, o cuando hay alguna salida de alguna línea, o cuando algo sucede muy grave en la red, puede suceder que la tensión se descomponga, el triángulo de tensiones. Entonces, pierden su ángulo de fase, pierden las relaciones de la magnitud, y esto pues nos va a pegar porque nos está contaminando el suministro eléctrico, ¿no? Otro tipo de disturbios son las muescas o el notching. Estas se deben principalmente a la electrónica de potencia. La electrónica de potencia contiene dispositivos de estado sólido como son SCRs o tiristores e IGBTs, y son conjuntos de alta potencia que conmutan o que manejan altos niveles de corriente y altos niveles de voltaje. Entonces, cuando esos dispositivos conmutan la corriente de una fase a otra, si son controlados, hay un pequeño intervalo de tiempo en el que al pasar la corriente de una fase a otra, las fases se cortocircuitan, y eso da lugar a que tengamos ese pequeño cortocircuito, hace que las tensiones prácticamente se amarren o se reduzcan, y entonces empezamos a ver esas mordidas en la forma de onda de la tensión o pequeñas muescas que son periódicas y que corresponden con el ángulo de disparo de nuestros tiristores o nuestros convertidores. ¿Cómo se arregla esto? Pues hay que meter reactores, ¿no? Hay que hacer un estudio, hay que definir el nivel de corriente, cada cuánto está cayendo, y es una serie de estudios que se tienen que realizar para determinar cómo poder corregirlo, ¿no? Luego tenemos el ruido eléctrico. El ruido eléctrico, si ustedes llegaron a ver alguna vez con un analizador, en la corriente se llega a ver mucho que tengamos ese rizo sobre la forma de onda, y generalmente corresponde con el ruido eléctrico, que son frecuencias, señales de alta frecuencia, generalmente comunicación o PLC, o lo que esté funcionando mal por ahí, que nos está introduciendo ruido en la corriente. Ya cuando lo ves en la tensión es porque el problema es mucho más grave, ya nos está pegando directamente al suministro. Otro tipo de disturbio es el flicker o parpadeo. El flicker es una sensación, bueno, de manera estricta podemos llamarlo como una impresión subjetiva de que la iluminación no es estable. Cuando ustedes están en una oficina, no sé si han notado que cuando encienden una impresora, de repente la luz empieza a parpadear, empieza a bajar el nivel. Eso es a lo que nosotros conocemos como flicker. Entonces son atenuaciones rápidas de la tensión RMS, y eso hace que las lámparas o la iluminación bajen su intensidad y empiecen a oscilar, y eso pues, es un problema muy común, pero también es muy grave, porque nos pega directamente a nosotros visualmente, nos cansa la vista. O sea, nosotros como trabajadores ya sea en una industria o en una oficina, nos puede pegar en el lado de la vista, nos cansa la visión. También puede ocasionarnos dolores de cabeza, nos puede ocasionar estrés, nos baja la productividad, y en general pues son condiciones desfavorables para que nosotros desarrollemos nuestro trabajo. Entonces imagínense, eso es en baja tensión. Imagínense si nosotros llegamos a ver flickers en alta tensión, hablando de 13.8, 34.500 volts, o incluso niveles más grandes como 115.000, 230, 400.000, que sí los hay. Ya para que en ese nivel nosotros empecemos a ver flicker, es esa, digámoslo así, no estabilidad o fluctuación de la tensión, quiere decir que hay una carga o hay un conjunto de cargas importantes que están haciendo que la tensión no sea estable, que se esté hundiendo. Entonces,
Esto es importante de visualizar porque esas atenuaciones, esas fluctuaciones pueden venir de afuera del suministrador o pueden venir de adentro en nuestra red eléctrica y nosotros debemos tomar acciones para poder corregirlo. Esto incluso ya está normalizado. En el código de red también te pide, dentro de muchas otras cosas, limitar el nivel de flicker que hay en tu red. Obviamente, si está en tus manos y puedes corregirlo y se demuestra con mediciones que viene de adentro, tienes el deber de meter equipos de compensación para poder atenuarlo, pero si viene de afuera, entonces puedes hablar con el suministrador y que se lleguen a un acuerdo o una solución para que no te afecte. Tenemos otras variaciones como son las variaciones de frecuencia. La frecuencia fundamental de la red son 60 Hz. Sin embargo, cuando algo muy grande ocurre en la red eléctrica, o sea, hablando de que a lo mejor salen ciertas cargas, hay una planta grande que se desconecta, hay líneas que se desconectan, o hay centrales generadoras que salen de servicio por algún motivo, eso empieza a generar disturbios en la frecuencia. Entonces, si mover la tensión allá arriba en alta tensión ya es difícil, mover la frecuencia todavía lo es más. Tiene que ser un evento muy grande para que la frecuencia se acelere o se reduzca. ¿Y esto por qué? Porque el sistema eléctrico nacional es gigantesco, es un monstruo. Y la frecuencia es un indicativo o está directamente relacionado con la velocidad de rotación de los generadores. Entonces, para que lleguemos a ver que la frecuencia se mueva así, es que algo grave está sucediendo ahí en la industria, o en la red, o en el sistema eléctrico. Esto mismo pasó en el 2020, si recuerdan, en diciembre, que hubo un disturbio muy fuerte aquí en la península, que incluso desconectó varias regiones del país. Muy bien. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de puros disturbios en cuanto a tensión. Hay algo muy padre que se llama la curva ITIC o curva CEBEMA, en la cual nosotros podemos graficar, bueno, a partir de mediciones, para no verlas una por una, podemos, si tenemos algunos de estos eventos, podemos colocarlos en esta gráfica, que es una curva de distribución que nos indica qué tan graves son los eventos que hemos tenido, ya sea sobre tensiones de corta o larga duración, que pueden caer dentro de una región que pues para los equipos eléctricos que tenemos en la red pues sean aceptables, o puedan caer en una región de alta tensión a lo mejor prohibida, donde ya puedan dañarnos o puedan quemar electrónica, puedan quemar aislamientos, o incluso tensiones, cuando cae la tensión, como los ACS o los DIPS, pueden caer en regiones donde pues no hay un daño como tal para el equipo, pero sí hay caídas de proceso, ¿no? Entonces, igualmente en la IEC, la 1159, pues en la misma tabla que nos resume los disturbios, también nos indica cuál es la magnitud que pueden tener y cuánto pueden durar. Bueno, ya hablamos un poco de lo que viene de la red de afuera, hablemos un poco de lo que viene desde adentro. La distorsión armónica es uno de los problemas más importantes y más comunes que hay allá afuera en la industria. En general, eso sucede porque pues tenemos mucha electrónica, ¿no? Ya todo se está automatizando, la gestión de la energía es cada vez más orientada a ser manipulada por automatizadas. O sea, tenemos PLCs, tenemos variadores de frecuencia, muchísimos componentes que ya manejan la energía en estado sólido. Entonces, ¿qué son los armónicos? Pues los armónicos son componentes senoidales periódicas que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Recordemos que la frecuencia fundamental pues son 60 Hz y que se van añadiendo a las formas, ya sea de tensión o de corriente, y por consecuencia pues las van deformando. Igualmente, al revés, si tenemos una onda distorsionada, podemos descomponerla en sus diferentes componentes armónicas y nos van a dar los valores de predominancia si uno tiene la quinta, la tercera, la séptima, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos una onda fundamental, que es la de 60 Hz, y luego tenemos muchos armónicos de diferentes frecuencias, como la tercera, que son 180, la quinta, que son serían 300 Hz, que se van añadiendo fasorialmente a la señal de tensión y pues obviamente la van a distorsionar. Aquí hay dos parámetros importantes de cómo medir la distorsión armónica, que es el THD. El THD es la distorsión armónica total y nos da un indicativo en porcentual de qué tan distorsionada se encuentra una forma de onda, ya sea de tensión o de corriente. Bueno, ¿por qué vienen los armónicos o de dónde nacen? Como les comentaba, pues son cargas no lineales que generalmente tienen que ver con electrónica de potencia.
Hace no muchos años, pues las cargas que teníamos comúnmente allí en la industria, pues eran cargas lineales, que eran la resistiva, capacitiva y la inductiva. Entonces, muchas veces nos preocupábamos solamente por corregir el factor de potencia. Decías, bueno, pues tengo un motor, el arrancador es mediante un autotransformador o mediante un desconectador o un sistema de estrella delta, y pues no pasaba de que tuviéramos un pequeño disturbio muy rápido, pero no había armónicos. Pero a medida que nosotros empezamos a introducir los drivers o los variadores de frecuencia, estos convertidores necesitan rectificar la tensión para volverla a corriente directa y después volverla a convertir en corriente alterna. Entonces, a medida que esa electrónica opera, pues va demandando corrientes no sinusoidales, empieza a demandar corrientes muy pulsos, vamos a llamarlo así, que son pulsos de rectificación, y esos pulsos de rectificación pues contienen componentes armónicas. Entonces, tenemos de este lado una pequeña tablita sacada de la IEEE 519 y nos da los componentes armónicos que tienen rectificadores, por ejemplo, monofásicos, trifásicos, con diodos, el filtrado, o rectificadores de pulso de ángulo de disparo controlado, ¿no? Entonces vemos componentes armónicas de la tercera, la quinta y la séptima, y así sucesivamente. Entonces, ese espectro armónico puede funcionar también como una especie de firma de qué tipo de equipo es el que está introduciendo esa distorsión, ¿verdad? ¿Cómo nos pega esto en el factor de potencia? Igualmente, como les comentaba, cuando teníamos cargas lineales era muy sencillo, porque el factor de potencia estaba directamente relacionada con la potencia activa y la potencia aparente, entonces se calculaba bien simple, y eso era el coseno del ángulo que se da entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces nosotros teníamos tres cosas que medir. Teníamos potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. Y la potencia reactiva pues la podíamos sacar de la relación de ambos. Entonces, era muy sencillo, ¿no? Era un indicativo del aprovechamiento de la energía. Incluso había por ahí un ejemplo muy general o muy difundido, muy común, llamémoslo, de un vaso de cerveza, donde decíamos que la cerveza era la potencia activa, la espuma era la potencia reactiva, y la potencia aparente, pues, era pues, el nivel del vaso, ¿verdad? Entonces, diríamos, a nosotros nos gusta la cerveza, que sea mucha cerveza, menos espuma, y a medida que nuestro factor de potencia pues se veía perjudicado, pues era más espuma que cerveza. Pero ya cuando tenemos armónicos, la cosa cambia, la cosa se vuelve un poquito más compleja, porque ahora en vez de tener un triángulo de potencias, tenemos una pirámide de potencias o un prisma de potencias. Es decir, que tenemos la potencia activa, que nosotros ya conocemos, la potencia reactiva, que viene a ser potencia inductiva, potencia capacitiva, pero le añadimos una potencia distorsionante que tiene que ver con los componentes armónicos. Entonces, la activa y la reactiva, la reactiva fundamental, llamémosle, y la reactiva distorsionante nos daban una componente de potencia no activa. Y eso hacía, pues, un poco más complejo que calculáramos también el factor de potencia. Entonces, ya nuestros equipos que hacían un cálculo rápido del factor de potencia, pues ya se veían limitados por esta característica, y entonces tenemos que modificar incluso hasta los algoritmos para calcular el factor de potencia. ¿Qué es lo peligroso de los armónicos? Bueno, pues los armónicos en primera son indeseables, son fenómenos que no nos gustaría tener porque vamos a llamarle que son fuentes no aprovechables de energía, o digamos rasgos no aprovechables de la energía. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias principales? Pues muchos ya conocen que los armónicos tienden a calentar los neutros de los transformadores y de los motores. También tienden a provocar pues efectos de calentamiento en conductores, en el cobre, y cosas por el estilo, ¿no? En el caso de los motores sucede eso. Primero que hay sobrecalentamiento, hay incremento de temperatura por la conducción o por efecto Joule, pero también tenemos otro fenómeno que es los torques armónicos. Los armónicos, como lo veíamos en esta curva, pues tienen un desplazamiento de fase con respecto a la fundamental. ¿Esto qué va a provocar? Pues que hay armónicos de secuencia positiva y hay armónicos de secuencia negativa. Entonces, unos hacen girar el motor hacia adelante, pues es que lo aceleran, y unos lo hacen girar en sentido inverso, entonces están frenándolo. Tenemos ahí como una fuerza eléctrica o ¿cómo lo llamamos? Un freno eléctrico que está perjudicando el desempeño del motor. Pues eso va a generar también que incremente su temperatura.
y hay armónicos de secuencia cero que no aceleran ni para adelante ni hacia atrás y se van a ir por el neutro. Entonces se calienta. Bueno, en el caso de los transformadores, primero pues tenemos igual la pérdida en el cobre y en el núcleo, o sea, son efecto Joule, hay sobrecalentamientos, hay incrementos de temperatura, pero también tenemos un fenómeno que es la magnetoconstricción. Cuando ustedes han escuchado un transformador que empieza a zumbar como un panal de abejas, bueno, cuando el transformador está bien, sí zumba, pero es muy poquito. Pero a medida que el contenido armónico incrementa, el transformador empieza a zumbar y a zumbar y a zumbar, y es como un grito silencioso del propio transformador que te está diciendo, ayúdame, por favor, me estoy quemando porque tengo muchos armónicos. Y nosotros tenemos que prestar atención y oírlo y hacer un estudio y tomar las acciones para poder corregirlo. Entonces, ese es uno de los efectos que tiene el sobrecalentamiento y el ruido. Incluso los transformadores se diseñan con algo que conocemos como factor K, que es un factor de robustez para que el transformador pueda conducir corrientes armónicas. Bueno, eso es en el caso de los transformadores. En el caso de los bancos de capacitores, los capacitores son especialmente susceptibles a absorber armónicos, son como un receptor natural de armónicos. Entonces, tienen un problema porque cuando hay armónicos en la red, un banco de capacitores que no tenga filtros o que no tenga reactores de rechazo puede funcionar como un punto resonante de armónicos. Eso va a provocar que estos se amplifiquen, puede provocar sobrecorrientes dentro del banco de capacitores, pero sobre todo lo va a someter a un fenómeno de sobretensión permanente y esto va a producir pues que el banco pierda calidad bueno, el banco se ve deteriorado, envejezca de manera prematura y su tiempo de vida pues se reduzca. Y entonces, a la larga, a lo mejor si el banco nos iba a durar 10 años, o 15 o 20, si era muy bueno, y sin reactor de rechazo, y con armónicos, pues va a resultar que ahora en 2 o 3 años tenemos capacitores o unidades capacitivas que están muriendo o están viéndose averiadas y el banco completo ya no puede suministrar la misma potencia que lo hacía cuando era nuevo o que incluso ya deja de funcionar directamente. Entonces, todos estos parámetros que vimos, bueno, no todos, pero sí están regulados o están recomendados por parte de la IEEE 519 en el caso de la tensión y en el caso de la corriente y también la tensión, ya el código de red nos pide o nos exige que llevemos a cabo un estudio y que tomemos las acciones correctivas necesarias para que estos disturbios o estos fenómenos pues cumplan ciertos límites. ¿Cuál es la intención de esto? El código de red habla mucho de criterios de confiabilidad y de continuidad y cosas así, pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es que es una medida para que nosotros no causemos problemas al sistema eléctrico y entonces el sistema eléctrico tenga la confiabilidad y la fuerza y la energía o la robustez para servirnos bien. Entonces esto ya está regularizado. Entonces, ¿qué es un estudio de calidad de la energía? Pues como dicen, pues hay que medir. Nosotros tenemos que utilizar un analizador especializado de calidad de la energía para poder medir estos parámetros y en consecuencia poder analizarlos, o sea, con la información que obtengamos de las mediciones, vamos a analizarlas y vamos a realizar recomendaciones para poder corregirlos y solucionar los problemas de calidad de la energía. Que muchas veces va también por el lado del factor de potencia, corregir armónicos, perdón, corregir el factor de potencia, a lo mejor meter filtros para corregir armónicos, pero también podemos ver fenómenos como transitorios, Axwells, y hay equipos que pueden ayudarnos a cumplir con lo que dice el código de red, pero también a protegernos, a volvernos inmunes a los malos o a la contaminación eléctrica que hay ahí afuera en la red eléctrica o incluso a mejorar nuestra calidad de la energía y sobre eso, pues incluso incrementar nuestra producción o mejorar la calidad de vida de nuestros equipos. Entonces, esta es una. Entonces, ¿qué obtenemos con un estudio de calidad de la energía? Pues básicamente es determinar el grado de afectación que tiene nuestra red de equipos por la mala calidad de la energía. También podemos encontrar la fuente, ya sea interna o externa, de estas perturbaciones y sobre todo a partir de eso podemos determinar cuáles son los equipos o soluciones que necesitamos instalar o implementar para poder primero tener una buena calidad y luego cumplir con la normativa. Ya el código de red establece que tienes que cumplir con parámetros de calidad de energía y de factor de potencia en el punto de acoplamiento común y
Algo interesante aquí en la publicación del código de red 2.0 del 31 de diciembre de 2021 es que ya nos pide hacerlo de acuerdo a los requerimientos que da la IEC 61000-430, que es la clase A. Y bueno, nos preguntamos, ¿y esa norma qué tiene que ver en este punto? ¿Qué quiere decir con eso que de clase A? Bueno, la IS 61000-430, pues es un estándar internacional que desde que nació buscaba o busca hasta ahora, pues homologar los procedimientos o definir claramente los procedimientos de medida de cada uno de los parámetros que tienen que ver con la calidad de la energía, los intervalos de integración, el ancho de banda, la precisión, la exactitud y la estampa de tiempo y pues el conjunto mínimo de parámetros, ¿no?, que un analizador debe registrar. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué hacen esto? Porque al inicio, recordemos que esto de la calidad de la energía pues no tiene muchos años, entonces no había normas claras, no había indicaciones claras de qué medir y cómo medir. Entonces los fabricantes empezaron a desarrollar por su cuenta, empezaron a invertir mucho en investigación y desarrollo, pero desarrollaban instrumentos cuyos algoritmos o métodos de medición o incluso tiempos de integración, todas esas cuestiones o prestaciones que tienen los analizadores las definían ellos mismos. Entonces no estaban homologadas. Esto en consecuencia resultaba en que te fuera difícil comparar las medidas que obtenías con un analizador de cierta marca y luego con la otra. Entonces eso daba lugar a incongruencias, a lo mejor hasta controversias, y cuando hablamos de temas de calidad de la energía, podemos incluso vernos en controversias con el propio suministrador. Entonces, ¿cuál es el objetivo y la bondad de esta norma? Pues que nos da una base común y sólida para que podamos obtener resultados fiables y repetibles que podemos comparar sin problema entre analizadores de clase A. Bueno, ¿qué es lo que te pide la IEC para hacer clase A? Bueno, hay tres categorías. La clase A es el que alcanza el nivel máximo de rendimiento, que cumple con todos los resultados y que cumple con precisión, con los métodos y que nos da mediciones reproducibles y comparables, y pues prácticamente es el tope de gama, ¿no?, que cumple completamente con la norma. La clase S ya nos caracteriza por instrumentos que a lo mejor tienen una precisión o unos parámetros un poco menos estrictos y pueden utilizarse con toda confianza para cuestiones de mediciones, para objetivos estadísticos o cosas que no requieran comparar tanto a una medición con otra. Y ya en la clase B, pues esta clase corresponde a los instrumentos que se quedaron con sus propios algoritmos, con sus propios estándares, con sus propios métodos, y que pues no van a salir del mercado, ¿no? O al menos no lo van a hacer en los próximos años porque es una tecnología pues todavía aprovechable, que ha costado mucho y que pues no va a ser sencillo sustituirla por analizadores de clase A en todo el mundo, ¿verdad? Entonces esos se quedan. Luego tenemos qué es lo mínimo indispensable que te pide la norma para poder medir. Primero, la frecuencia de la red con una ventana de 10 segundos. Tenemos también amplitudes de la tensión, de la corriente. Tenemos que medir el parpadeo o flicker, y esto va relacionado igual con la misma norma, pero con la guión 415. Tenemos los huecos y sobretensiones, los cortes del suministro, el desequilibrio de la tensión, de la corriente. También tenemos que medir armónicos pares, impares e interarmónicos. También tenemos que medir corrientes portadoras por el lado de, hay sistemas que tienen comunicación a través de la propia red eléctrica, que es MSV o Main Voltage Signaling, y que esos espectros pues están ahí, ¿no? También le pegan a la calidad de la energía. Tenemos también cambios rápidos de la tensión, como hablando de transitorios, pero también tenemos las ondas de choque y registro de la corriente de la tensión durante los eventos, o sea, prácticamente ver transitorios, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, otra cosa, la clase de exactitud de clase A. En el caso de la tensión de suministro, la exactitud nos pide que sea del 0.1% en un rango del 10 hasta el 150% de la tensión declarada de entrada. ¿Qué es lo especial en esto? Conseguir un 0.1% de exactitud en realidad no es tan difícil, pero generalmente lo dan a plena escala, ¿no? Esa es la trampa.
En el caso de conseguirlo desde el 10% hasta un 150% de la atención de entrada declarada o UDIN, pues ya requiere más, un poquito más de trabajo para hacer, caracterizar el instrumento a sus ondas, meter parámetros o constantes de compensación que te permitan, pues, ajustar esos resultados a una incertidumbre más pequeña, con una confianza bastante alta, ¿no? Eso ya lo ve, son métodos, temas hablando de calibración, pero veámoslo de este lado, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, de este lado tenemos la tabla que nos indica cuáles son las incertidumbres máximas y la resolución que deben tener los instrumentos para considerarse clase A, ¿no? Para cada uno de los parámetros. Eso es lo que les comentaba, el 0.1% para la tensión de alimentación, tensión de entrada declarada del 10 al 150%. Y en el caso de la frecuencia, pues tenemos una incertidumbre de más o menos 10 milihertz para bandas de 42.5 a 57.5 para 50 Hz y de 51 a 69 para 60 Hz. Entonces, aquí está todo, lo pueden consultar en la norma, lo pueden consultar incluso, está en internet. Digo, si nos ponemos a leer todo esto, pues nos vamos a tardar aquí un poquito, ¿verdad? Entonces, continuemos. Veamos. Otra cosa que veíamos, los intervalos de integración. Otra cosa que te pide la norma es que tengas intervalos de integración básicos de 10 y 12 ciclos, que son 200 milisegundos. ¿Por qué 10 y 12? 10 para el caso de 50 Hz, 12 para el caso de 60. Entonces, si hacemos una multiplicación rápida, pues tenemos, bueno, 1 entre 16 por 12, perdón, 1 entre 60 por 12 nos da 200 milisegundos. Entonces, ese es el intervalo básico de medición. Luego tenemos intervalos de 150 o 180 ciclos, que vendrían siendo 3 segundos para 50 y 60 Hz respectivamente, intervalos de 10 minutos sincronizados con la UTC, que es el tiempo universal coordinado, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y de 2 horas para el caso del flicker de larga duración o PLT. Entonces, analicemos un poquito, ¿qué son los intervalos de integración? Un analizador de calidad de la energía te va a mostrar la forma de onda así. Y en esta forma de onda vas a tener lo que veíamos, valores pico, valores valle, valores RMS, valores instantáneos, a lo mejor un factor de cresta, ¿no? También un ángulo de fase, de equilibrio y todo eso, desbalance y eso. Entonces, imagínense si nosotros reportáramos el instrumento te lo mide cada medio ciclo. Imagínense si nosotros reportáramos cada medio ciclo. Cada segundo tendríamos 60 puntos de cada, bueno, no serían 60, serían 120 de cada parámetro, y luego súmale con todo el tiempo que estés midiendo, súmale por los canales y súmale, si tienes armónicos, por los armónicos. Entonces sería demasiada información, ¿verdad? Nos saturaríamos muchísimo y no podríamos tener un análisis sencillo de la información, porque estaríamos saturados completamente de ella. Entonces, los intervalos de integración, ¿qué es lo que dicen? En 10 y 12 ciclos, de 50 a 60 Hz, el instrumento toma esos valores, hace un promedio, saca el mínimo, saca el máximo, y luego te los reporta en un punto. Entonces, en ese punto tú tienes, vamos a hacer un poquito de suma, a ver si se puede aquí, en esta curva. En ese punto, cada punto que tenemos aquí tiene un valor promedio, un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, estamos concentrando esos valores en puntos, de manera que la información pues sea mucho más fácil de leer y, por supuesto, de manejar. Pero entonces, veamos ay, ya me perdí, espérame, me quedé aquí. Perfecto. Entonces, eso es el intervalo de integración. Luego tenemos la sincronización en tiempo real, bueno, sincronización por señal externa a la UTC. Eso es especialmente importante porque en el caso de controversias, pues nosotros tenemos que tener una estampa de tiempo real con una exactitud buena, para que nuestras mediciones sean comparables con otros instrumentos que a lo mejor están en otro lugar o que están en la misma red en diferentes puntos, y sobre todo nos sirven para hacer, incluso para temas legales, porque a veces si el suministro es malo, o hay un evento que nos dañó equipos, o tenemos un tema con la facturación, tener unas mediciones con un tiempo confiable a la UTC nos va a servir mucho en temas legales.
Entonces, ¿cuál es la tolerancia que te pide? Bueno, te pide, la norma te pide que esté sincronizado con el tiempo universal coordinado. Y para eso puedes hacerlo mediante un receptor interno GPS que tomaría la señal de un satélite y se quedaría o a través de un NTP. Entonces, ¿cuál es la tolerancia o la incertidumbre o la deriva, como lo llaman? En el caso de que no tengas ninguna sincronización externa, pues te permite que el instrumento se pueda desviar un segundo cada 24 horas, si no hay ningún método para que te puedas conectar. Pero en el caso de que si tengas una conexión disponible o una referencia disponible, la deriva máxima para 60 Hz son 16.7 milisegundos con sincronización externa, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, necesitamos tener una estampa de tiempo real para que el instrumento sea considerado clase A. Luego tenemos armónicos e interarmónicos. Antes los instrumentos, pues no era muy común que te midieran interarmónicos porque no se había puesto tanta atención en él. Ahora la norma ya te pide que el método de medición esté referido con la IEC 6100047, que a la vez te refiere a otro método de medición para que sea clase 1, y esto te da las pautas para que tú puedas, o el instrumento te dé la indicación de los componentes armónicos, tanto en tensión, RMS, en por ciento de la fundamental de la RMS, o incluso el ángulo de fase y todo eso, ¿no? Pero ya te pide aquí también que agrupes los interarmónicos y también los reportes. Ahora, bueno, esa es en la parte de la norma, hasta ahí concluimos un poquito dentro de lo más relevante. Vámonos ahora sí con la estrella de nuestra presentación, que es nuestro analizador nuevo. Es el analizador trifásico de calidad de la energía, clase A, marca MC, modelo 8345. Como les decía, tiene poquito que salió, tiene poco menos de un año que ya se vende aquí en México, y pues tiene prestaciones muy interesantes, aparte de que ya cumple, o de que cumple con la norma IS 61000-430, que ya es clase A, y ahorita vamos a ver un poquito más de las prestaciones que tiene. Entonces, veamos sus prestaciones. Primero, te mide todo lo que te pide la norma para hacer clase A. Entonces, es medir tensiones, corrientes, potencia activa, reactiva aparente, armónicos, interarmónicos. Te puede capturar transitorios, corrientes de arranque, te calcula los desbalances de tensión y de corriente, te puede mostrar los intervalos de integración, pues son lo que dijimos, desde 10-12 ciclos hasta o 200 milisegundos hasta 2 horas. Vas a visualizar en tiempo real los diagramas fasoriales, las formas de onda, los armónicos e interarmónicos en forma de histograma, tienes registros de almacenamiento o puedes, digamos, medir, registrar y guardar, almacenar las mediciones, y ya no viene limitado con la parte de una memoria interna fija que antes era de 2 gigas, ahora tiene la opción de que puedas ingresarle pues una micro SD a través de un adaptador y puedas extender la memoria del equipo. Mide flicker de corta y larga duración, puede capturar incluso ondas de choque de hasta 12 kilovolts, y pues tiene muy buenas prestaciones que ahorita vamos a ver una por una. ¿Cómo es el instrumento? Bueno, aquí está la ficha técnica o las características. Tenemos que el equipo cuenta con 4 entradas de corriente para poder conectar las ondas de alto o baja corriente, y pues son de este tipo, de la entrada característica de MC. Son 4 entradas de corriente, también tenemos 5 entradas de tensión, o serían 4 canales, pero serían 5 entradas, para medir tensiones de la fase A, fase B, fase C, entre ellas contra neutro, y también medir de neutro contra tierra. Entonces tenemos la ventaja de ahora, cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas, que primero pues te da una mejor resolución de las ondas, de las medidas, de las curvas, de los estudios que puedas grabar con él y puedas observarlos directamente en el equipo. Y es mucho más fácil de manipular, porque aparte de los controles que ya eran intuitivos, manejarlo con una pantalla táctil se vuelve todavía más fácil. Entonces tenemos los botones de función, tenemos botones de navegación, botones de entrada, o sea, el enter, el back, tenemos los botones de modo, que son modo de tendencia, alarmas, transitorios, forma de onda, es decir, todas sus funciones están ahí, en esos botoncitos. Cuenta con batería recargable, la batería te puede durar hasta 10 horas con la pantalla apagada, hasta 8 horas con la pantalla encendida. Cuenta con cargador, y ahorita vamos a ver, hay algo bien interesante con el cargador nuevo.
Tenemos también, el equipo cuenta con Wi-Fi, eso es una cosa interesante. Cuenta con comunicación Wi-Fi y un puerto Ethernet, aparte de puerto USB, y es decir, que ya se puede conectar a Internet. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cuando el instrumento cuenta con un servidor IRD que está alojado por Chauvinar Knox, y un servidor IRG pues es básicamente un servidor que te puede conectar dos instrumentos en diferente ubicación que estén a su vez enlazados al mismo servidor IRD. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes ver el equipo de manera remota, es decir, tú lo instalas en una subestación para hacer unas mediciones de calidad de la energía, te aseguras de que esté conectado a Internet vía Ethernet o vía Wi-Fi, y se conecta evidentemente con el servidor IRD, y tú en tu casa o en tu oficina muy cómodo, si puedes verificar que el instrumento efectivamente siga midiendo, que no hubo alguien que por ahí le movió, o que no hubo, por ejemplo, que se fue la energía, el instrumento se apagó y las mediciones se tuvieron. No, puedes verlo de manera remota, incluso puedes configurarlo para asegurarte de que tus mediciones salgan bien y sin tener que regresar de manera innecesaria a recogerlo. Entonces es un punto muy grande a favor. Cuenta también con puertos de entrada ya delanteros, tiene un puerto para conectar, insertar la memoria SD. Viene de manera, se suministra de manera normal con una memoria de 16 GB, pero tú la puedes extender hasta una memoria de 64 GB. ¿Cuál es la ventaja de esto? Recordemos que las capacidades de almacenamiento del equipo pues van directamente relacionadas con la capacidad de la memoria. Entonces, entre más memoria tengas, pues más tiempo vas a poder medir. Y también cuenta con un puerto para pendrive. El puerto para pendrive pues, te va a servir para que copies directamente las mediciones de la micro SD a tu memoria, o para hacer una actualización del firmware. Entonces tiene eso, tiene lo de siempre. El instrumento es bastante sólido, es de batalla, le digo, es bastante robusto, y pues son equipos que son para utilizar en campo, tienen esa prestación. Tenemos también, ¿qué incluye el suministro? Pues primero el equipo, que es el AMC 8345, cuenta con una bolsa de lona para meter el equipo, los accesorios, que son los cables de tensión, las ondas de corriente, los cables de comunicación, el cargador y la batería. Y también cuenta con un organizador para que puedas meter ahí el manual, la memoria, el manual de usuario que está aquí en esta memoria, o el software DataView, y también pues el equipo, ¿no? Entonces ya es una bolsa para organizar internamente el equipo con sus manuales, y luego una bolsa más grande para meter los accesorios. Aquí viene algo interesante. El cargador que tenemos aquí es de nuevo lanzamiento, es el PA32R. Este cargador tiene la ventaja de que se puede conectar directamente a la línea que estamos midiendo. ¿Qué quiere decir? Antes, cuando hacíamos mediciones de calidad de la energía, en un tablero teníamos, si no había un receptáculo de 120 volts o 127, teníamos que conectar una extensión para pegarla al suelo de manera que no estorbara y llevarla hasta el tablero. Esto era un poquito engorroso y nos pegaba mucho, porque pues, es algo hasta peligroso, ¿no? Si alguien se tropieza con ese cable, pues puede salir mal. Y en el caso de este analizador, pues el cargador tiene la prestación de que se puede conectar a la propia línea que estás midiendo en baja tensión hasta 1000 volts. El instrumento tiene un aislamiento entre bornes de hasta 1000 volts de RMS, y el cargador se puede conectar desde 150, no, desde 100 hasta 1000 volts RMS. Y en el caso de que tampoco tengas una fuente de tensión RMS ahí, o de tensión alterna ahí, en el tablero, y tengas el bus de corriente directa para poder, para que alimenta los relevadores y los instrumentos, también te puedes conectar al cargador a esa red, o a esa alimentación de corriente directa. Cuenta con un adaptador y unos cables banana pilables y unos caimancitos, y cómodamente pues tiene entrada de 150 volts hasta 1000 volts de corriente directa. Entonces te puedes conectar directamente a ese bus para alimentar el equipo. Entonces, como ven, ya tiene prestaciones pues, muy, muy buenas. O sea, tiene pantalla táctil, tiene comunicación Wi-Fi, tiene el web server, tiene también lo que veíamos que era las entradas
para el micro SD, ya no tenemos que sacarla, no tenemos que estar esperando a que el equipo descargue completamente las mediciones, sino que ya es extraerla, pasarla a la computadora y vámonos a hacer los reportes. Entonces tiene muy buenas prestaciones. Es compatible con prácticamente todas las ondas de AMC, ondas de corriente, hablando de ese lado, que tengan esta entrada, que es la tipo BK. Entonces, los rangos de corriente pues están aquí, vienen en el datasheet o en el brochure, y también vienen en el manual. Básicamente tenemos muchísimas opciones para medir bajas corrientes desde 3 amperes hasta 10,000 amperes sin problema. Lo único que va cambiando, pues, es la exactitud que van dando los diferentes tipos de sensores. Porque recordemos, cualquier instrumento que sea por la mejor exactitud que tengamos, la fiabilidad de las mediciones van a ir repercutidas tanto en el tipo de sensor que usemos como en el punto en el que estamos midiendo. Entonces, tenemos muchas prestaciones aquí con estas ondas. Tenemos aquí incluso también el alcance primero. Podemos suministrarla con unas mini Amflex, que son estas de aquí, que son redonditas, que son como las que vimos en esta presentación, las mini Amflex, y a ver, están de este lado, André, son estas. Podemos medir hasta 10,000 amperes, perdón, podemos medir hasta 10,000 amperes y la exactitud va hasta el 0.5% más 3 amperes. Entonces está bastante completo, tenemos muchísimas opciones y pues es muy bueno, ¿no? Tenemos también los métodos de conexión. El equipo es compatible con prácticamente todas las configuraciones de la red eléctrica. Podemos medir redes monofásicas de 2 hilos, trifásicas de 3 hilos, podemos medir monofásicas en 2 y 3 hilos, bifásicas, también trifásicas de 3, 4 o 5 hilos, y incluso tenemos la opción de, cuando a veces hay mediciones que no pueden medirse directamente en 3 sensores, se miden en 2, se puede hacer por el método de Aaron y se pueden simular sensores. Entonces, tenemos esas prestaciones. Otra cosa es el ajuste de tiempo. El equipo cuenta con un receptor GPS interno que lo único que requiere es que lo expongamos al exterior. ¿Para qué? Para que el equipo pueda ver si en el espacio aéreo en el que se encuentra está pasando algún satélite, y cuando pase alguno, el equipo va a tomar su estampa de tiempo, se va a sincronizar con él, digámoslo de esta manera, toma su estampa de tiempo y se actualiza. Entonces ya tenemos un tiempo real de muy alta exactitud que está sincronizado con la UTC. Y en el caso de la deriva, como hablábamos, la clase A, de acuerdo a la IEC 61000, te permite una deriva de 1 segundo cada 24 horas. En el caso de ese analizador, la deriva máxima que tiene es de 24 milisegundos cada 24 horas. Esto es prácticamente nada comparado con el margen, ¿no? Y en el caso de que eso es en el caso de que no tengas ningún satélite a la vista. Pero en el caso de que tengas por lo menos uno a la vista, la deriva máxima pues es de 16.7 milisegundos según la clase A, que es prácticamente un ciclo, pero el instrumento tiene una deriva tan pequeña que es de apenas 60 nanosegundos, que es prácticamente nada. Entonces el instrumento pues tiene una estampa de tiempo, llamémosle real, ¿no? O sea, es prácticamente muy exacta. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el analizador? Cualquiera que haya trabajado ya con analizadores AMC, pues está familiarizado con sus diferentes funciones. La primera y más importante, pues, es la de forma de onda. Con ella vamos a visualizar primero la forma de onda senoidal de las tensiones y de las corrientes, tanto trifásicas como monofásicas, y en ella nos va a mostrar con una resolución muy buena. Para el caso de la tensión son 512 puntos por cada ciclo, y para el caso de la corriente son 256. Entonces tenemos opciones. En el caso de la función RMS, tenemos ventanas que nos pueden mostrar, bueno, en el caso de la forma de onda, nos muestran los valores RMS, donde se reportan hasta arriba la tensión RMS de la fase A, de la fase B y de la fase C. Tenemos los valores pico, tenemos un cursor si queremos ver los valores instantáneos, tenemos diferentes filtros para ver las tensiones de línea, las tensiones de fase, las corrientes, o si queremos ver solamente la fase A, la fase B y la fase C, con esos filtros las podemos ir resumiendo. Tenemos también un formato del THD,
que es básicamente la misma forma de onda, pero nos va a decir la distorsión armónica total que hay en cada onda. También tenemos una forma de resumen que nos va a resumir pues, los valores picos, valle, RMS, los valores mínimos y máximos que encontramos en cada intervalo de integración. También tenemos la opción de verlo como un diagrama fasorial y el instrumento se puede configurar para que la referencia sea ya la tensión o la corriente. Entonces, en el diagrama fasorial, pues vamos a ver las magnitudes, los ángulos de fase que hay entre cada señal y el desbalance de tensión tanto tanto negativo como de secuencia cero. Entonces, como ven, está muy completo ya para verlo directamente en el analizador. Luego tenemos el modo armónico, y en el modo armónico pues nos va a permitir ver las componentes armónicas tanto de la tensión como de la corriente. Hablando de tensiones de línea y tensiones de fase, también nos va a permitir ver las componentes de la corriente. Son armónicos hasta el orden 63 y también te va a permitir ver los interarmónicos. Igualmente cuenta con un cursor con el cual te vas a mover a la componente que sea de tu interés y vas a poder observar pues su contribución al THD, cuánta distorsión está agregando, cuál es su valor RMS en tensión o en corriente y el ángulo de fase que tiene con respecto a la fundamental. Y en la función de MSV o Main Signaling Voltage vas a poder ver el espectro o la tensión de comunicación que está habiendo ahí en el caso de redes que tengan esa comunicación por medio de la red eléctrica. Otra función que tiene es la función de potencia. En el modo potencia, pues nos va a resumir la potencia activa, reactiva, tanto capacitiva como inductiva, la potencia distorsionante de la que hablábamos en los armónicos, y la potencia no activa, que es una composición de la potencia reactiva, llamémosle fundamental, tanto capacitiva como inductiva, con la potencia distorsionante, que es la de los armónicos. Y la potencia aparente, eso lo vas a ver para la fase A, fase B o fase C, o lo puedes resumir para la fase que te interese, la fase A, la B o la C. También te va a mostrar el factor de potencia, y en el factor de potencia también te va a mostrar los dos componentes, la fundamental o la total, el factor de potencia de desplazamiento y el de la distorsión. Más que nada vas a ver cómo te está afectando la distorsión armónica en el factor de potencia que estás reportando allá afuera. Otra función que tiene es el modo energía, que va directamente relacionada con el modo de potencia, que básicamente pues es un contador de energía, ¿no? Entonces nosotros vamos a definir un intervalo, podemos iniciarlo rápidamente, podemos dejarlo programado para que el equipo nos mida la energía en un tiempo determinado, y te va a reportar tanto la energía activa, energía reactiva, tanto inductiva como capacitiva, la distorsionante, la no activa y la aparente, y te la va a reportar tanto la energía que se entrega como la que se recibe. Es decir, si tú tienes un analizador, bueno, si tú tienes un medidor bidireccional y tienes generación, llámele paneles fotovoltaicos, eres una central eólica, eres una central de generación regular o convencional, este equipo te va a servir porque te va a permitir ver la energía que realmente estás entregando, la que recibes y con qué calidad la estás entregando. Entonces te muestra la energía entregada, recibida, y tiene otra ventaja que es que puedes configurar la moneda en la cual estás facturando tu energía. En esta configuración, pues te va a permitir incluso configurar una tarifa horaria donde le vas a decir, mira, yo pago en pesos, mi tarifa es de lunes a viernes y empieza a las 8 y dura, no sé, 6 horas o 4 horas, y puedes configurar varias tarifas y al final del conteo de energía te va a resumir, de acuerdo a lo que midió, cuál sería la facturación que deberías estar pagando. Eso es muy interesante también. En el caso del modo tendencia, pues el equipo está diseñado, es la función o el corazón de lo que es este analizador, es registrar la energía en un tiempo determinado y poder reportarlo y hacer un análisis a partir de él. Entonces, en el modo tendencia, pues nos permite registrar la evolución de las magnitudes eléctricas, ya sea tensiones, corrientes, potencias, activa, reactiva, aparente, armónicos, la frecuencia, que también es importante, y primero nos va a pedir, cuando lo configuremos, nos va a preguntar cuáles son las magnitudes que nosotros deseamos monitorear y medir y registrar. Podemos programar una hora de inicio, una hora final de la medición,
y el intervalo, por supuesto, de integración de las mediciones y darle un nombre a la medición. Y al final lo que nos va a dar es una curva de este estilo, donde vamos a ver cómo evoluciona el parámetro de interés y después lo vamos a poder analizar. Entonces, como les decía, pues el equipo pues tiene una memoria expandible prácticamente ya con 64 gigabytes, puedes medir que será unos 14 días con un intervalo de 200 milisegundos, o si tú lo incrementas a 3 segundos, a 10 minutos, te puedes ir meses midiendo. Entonces está muy completo y te va a permitir medir en cualquier lugar que tú necesites y el tiempo que necesites. Ahora, en el caso de la función, tenemos otra función interesante que es la de transitorios. En el caso del modo transitorio, el equipo va a estar vigilando la tensión o la corriente. Bueno, tú le vas a decir, vigílame las tensiones o las corrientes de las fases A, B y C, o alguna sola de las fases, y el equipo lo que va a hacer es utilizar un método de ventana deslizante. ¿Qué quiere decir esto? La ventana deslizante es comparar el ciclo actual con el ciclo inmediato anterior, es decir, la forma de onda del ciclo que estás midiendo ahorita con el ciclo anterior. Y va a haber una desviación o un umbral de desviación que tú puedes configurar, siendo muy estrictos, puede ser el 5%, siendo más holgados, puede ser el 10% o un poquito más, y en cuanto el equipo detecte que el parámetro sale de ese umbral, inmediatamente va a detonar una grabación de forma de onda, que te va a grabar todo el evento y te va a permitir ver un ciclo antes de que inicie el evento y hasta 3 ciclos después de que inicie el evento, o de que termine, perdón. Y entonces vas a ver cuál fue el evento detonante, si la fase A se salió, si la fase B salió, si fue corriente, si fue tensión. El equipo te va a indicar con aquí tenemos unos circulitos que nos indican fase 1, 2, 3 y el neutro va a llenar ese circulito y te va a decir si fue tensión o fue corriente el evento que detonó el transitorio. Otra función que tiene también es en el transitorio, te puede detectar impulsos o la forma de impulsos, que es lo que hablábamos hace rato. Cuando llega a haber una descarga atmosférica, pues vamos a tener una sobretensión muy rápida, del orden de varios microsegundos, que el equipo pues, te va a poder grabar y te lo va a reportar con una ventana como de 60 nanosegundos. Entonces, bueno, te va a reportar toda la forma de onda de la onda de choque, y tú vas a poder ver la magnitud, la duración y todo eso, y sobre todo vas a poder reportar, oye, ¿sabes qué, señor gerente? Pues tenemos un problema con las tierras, a lo mejor estamos robustecerlo porque tenemos descargas atmosféricas concurrentes muy altas que están dañando nuestros componentes electrónicos, nuestros sistemas. La magnitud máxima que va a medir este equipo para las ondas de choque es hasta 12 kilovolts. Con el equipo pues no va a sufrir ningún daño, ¿no? Entonces la va a grabar y la va a registrar. Luego tenemos el modo de corriente de inserción. Este modo es bien interesante porque nos va a permitir analizar la corriente de arranque de algún motor o de algún equipo o de algún proceso que esté causando ciertos eventos en la red, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que te va a permitir grabar tanto las tensiones como las corrientes en valores RMS o en valores de forma de onda, y te va a permitir hacer un zoom muy completo donde puedas ver cómo evoluciona la corriente, cómo evoluciona la tensión, cómo evoluciona la frecuencia, y sobre eso hacer un estudio. Y una aplicación muy rápida que a mí se me ocurriría es en el caso de un motor grande, hablemos, no sé, un motor de media tensión en 13.800 volts, que estemos buscando o busquemos determinar si el arrancador que tiene instalado pues realmente nos está permitiendo amortiguar la corriente de arranque o hacer que el arranque sea más suave, o tal vez cambiarlo, o tal vez cambiar ciertos parámetros o ajustar protecciones. Entonces, por este lado, esta función es muy noble y nos va a permitir entregar un análisis mucho más completo a nuestros clientes. Tenemos también el modo alarma. En el modo alarma, pues nos va a permitir vigilar, configurar umbrales en el cual ciertos parámetros puedan salirse, puedan decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me vigiles la tensión, la frecuencia, la corriente, y en cuanto a alguno de esos valores salga de ese parámetro, quiero que me lo reportes, y te va a mandar, te va a generar una tablita de este estilo, donde te va a decir, oye, ¿sabes qué? Arturo, el 16 de abril del 2021 a las 13:06, la línea 2, la potencia subió hasta 787 watts y duró 59 segundos. También la línea 1, su factor de potencia se fue a capacitivo y duró 59 segundos. Y también la línea 3,
tuvo este evento y la línea 1 tuvo esa sobretensión. Entonces, te va a generar una tablita con un registro de eventos que sucedieron en ese momento y que te va a servir a ti también para realizar un análisis de calidad de la energía. Otra ventaja que tiene, como el equipo se conecta a Internet, tú puedes configurar tu correo electrónico ahí y en cuanto, en el modo de alarmas, en cuanto alguno de los parámetros empiece a salir de los umbrales y tenga que reportarlo, te va a enviar un correo electrónico, te va a estar enviando constantemente correos electrónicos advirtiéndote de que algo está sucediendo en la red y que se están saliendo de los umbrales. Entonces, imagínense, es un plus. En el modo vigilancia, este modo es nuevo y está también muy interesante porque nos permite ver o vigilar la calidad del suministro eléctrico que nos está dando nuestro suministrador. Es una medición que podemos configurar para hacerlo por algunas horas, algunos días, y lo que va a hacer es medir y comparar los umbrales o las desviaciones con la norma EN 50160. Entonces te va a detectar variaciones lentas de tensión, como son sobretensiones, bajas tensiones, variaciones rápidas como son los SACs, los swells, interrupciones en el suministro, huecos de tensión, sobretensiones temporales, transitorios, y pues básicamente te va a vigilar la calidad de la energía que te está entregando el suministrador. Entonces, un registro de este estilo de vigilancia te va a generar un registro de tendencias, un registro de transitorios, alarmas y de eventos diarios, y pues un análisis estadístico de las medidas que estás realizando. Entonces está muy, muy, muy interesante porque con ese vamos a poder incluso hasta hacer una aclaración con el suministrador de, oye, pues la calidad de la energía que me estás entregando no es la adecuada. O con eso mismo podemos tomarlo como una herramienta para promover como usuario que se instalen ciertos equipos de compensación que te permitan que tu proceso pues se mantenga continuo y no tengas interrupciones debido a una mala calidad de la energía. Tenemos también el modo captura, que probablemente es una captura de pantalla. La ventaja de esto es que el equipo te va, al momento de capturar la pantalla o hacer una captura, no solo te captura la imagen, sino que te captura todos los parámetros que vienen de atrás, hablando de los valores instantáneos, tensiones, corrientes, potencias, energía activa, reactiva, aparente, y potencia activa, reactiva, aparente, y también las partes de los ángulos de fase, las magnitudes, o sea, todos los parámetros de interés que vienen detrás de la foto se van a guardar junto con ella. Y eso pues lo vas a analizar también en el software. Y en el caso del software, pues el equipo es compatible, bueno, viene con el software DataView, que es completamente gratis y es prácticamente compatible con todos los equipos AMC que requieran del uso de software. Como saben, pues las actualizaciones son gratis, son públicas, y el equipo no requiere de una licencia, y el equipo viene con ella. Entonces, con él vas a poder transportar o transferir las mediciones que realizaste al software para que tú mismo puedas aplicarles filtros, puedas hacer un análisis, generar tus reportes que vas a entregarle al cliente o configurar el instrumento, y entonces está muy, muy padre para él. Entonces es un equipo que se presta mucho para nosotros como especialistas de calidad de la energía. Y obviamente, pues el equipo, como todos los equipos de AMC, pues cuenta con un certificado de conformidad, que es un documento que nos emite el fabricante que te garantiza que el equipo ha sido sometido a pruebas rigurosas dentro de la fábrica para garantizarte que el equipo pues cumple con su clase de exactitud, que el equipo mide lo que tiene que medir, se desempeña y funciona correctamente, y tú tienes ese soporte del fabricante de que el equipo está bien. Y no hay que confundirlo con un certificado de calibración. Lo emite el fabricante. En el caso de aquí en México, pues tendríamos todavía que mandarlo a calibrar para tener una base o un documento que nos acredite que el equipo pues mide bien y cumple con sus actitudes. Entonces, pues por mi parte ha sido todo con respecto al analizador. Si quieren podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría pues escucharlos, bueno, leerlos, y con todo gusto vamos a responder sus dudas. ¿Qué tal, dije Juan Casares? Veo sus preguntas, muy interesante, ¿eh? Bueno, el costo del equipo, pues realmente tenemos que cotizarle. Es un equipo realmente bastante económico con respecto a los clase A, con todas esas prestaciones que hay allá afuera en el mercado.
Respondiendo a su segunda pregunta, ingeniero, ¿qué es BDIN cuando la tabla de presentación del analizador, de la precisión y el modo vigilancia? Ok, el BDIN se le conoce como la tensión de entrada declarada. Quiere decir que es, vamos a llamarlo como la tensión nominal de entrada del instrumento para que, sobre la cual el equipo pues va a referir su precisión. Entonces, hablábamos de que para hacer clase A, pues el equipo tenía que cumplir con el 0.1% desde una ventana desde el 10% hasta el 150% de BDI. Es decir, que si el equipo mide, si el equipo tiene una tensión de entrada declarada de 500 volts o de 1000 volts, bueno, si hablamos de 1000 volts, tendría que medir con esa exactitud desde 100 volts hasta 1500 volts. Y en el caso de la vigilancia, pues no está referido a la IS 61000 porque este método viene más bien de Europa. Entonces, como la marca es francesa, el Chauvin Arnoux es de Francia, los instrumentos son de fabricación francesa, ese modo viene de ahí. También es bastante parecido a lo que se maneja con la IS 61000, nada más aquí se maneja con esa norma que es la EN 50160. Entonces, veo que ya nos comparten varios números telefónicos, correos, pues con mucho gusto vamos a enviarles las cotizaciones y la información sobre los equipos. También, no sé si podamos compartir también esta presentación, ¿sí se puede? Bueno, vamos a subir esta presentación a YouTube y si tienen alguna duda o requieren que ahondemos un poquito más en estos temas de calidad de la energía, que es un tema muy apasionante, pues con mucho gusto les vamos a dar el soporte técnico. Ok. Nos está preguntando el Inge Juan Casares, ¿habrá posibilidad de que posteriormente repita esta plática para el personal de GS? Con mucho gusto les podemos dar esta presentación, ingenieros, siéntanse libres de preguntarnos si quieren que les llevemos esta plática o esta información a sus compañeros, podemos hacer un foro, pues para eso estamos, ingenieros, para nosotros es un placer y es un honor poder brindarles esta información, poder brindarles el soporte técnico y sobre todo si nosotros conseguimos ayudarles y que solucionen sus problemas o echen a andar un proyecto gracias a esa tecnología, a nuestros equipos, para nosotros es un gran honor, de verdad. Inge Juan Casares, con mucho gusto, ya veo que me dejó sus datos, en breve me voy a comunicar con usted. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos concluir por este momento. Ya no puse aquí mis datos, pero bueno, ya les dejé aquí en el chat mis datos. Yo ahorita ya tomé las notas de la gente que nos está pidiendo las cotizaciones. Y que Juan Casares, en breve me voy a comunicar con usted para que coordinemos esa plática. Y si necesitan que les mandemos alguna cotización o tienen alguna duda de algún otro equipo, nosotros pues contamos con un amplio catálogo, no solamente calidad de la energía, hacemos muchas otras cosas más. Yo creo que podemos ayudarles en alguna solicitud, en algún requerimiento. Y pues me despido, mi nombre es Arturo Conde, soy asesor de ventas de Funken Mexicanas, región sureste, y pues quedo a sus órdenes, ingenieros. Muchas gracias por acompañarnos.